El actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha sido foco de atención internacional en los últimos días, luego de sus confrontaciones en redes sociales con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Estas se produjeron luego de que Petro se rehusara a aceptar deportados colombianos, alegando violaciones a su dignidad. Colombia se salvó por un pelito de represalias económicas y diplomáticas que la hubieran puesto en serios aprietos, pero lo cierto es que Petro se ha caracterizado por una carrera política controversial y atípica. Petro asumió la presidencia de Colombia en 2022, pero 15 años antes, en 1987, Petro fue liberado de prisión. Su arresto 2 años antes por porte ilegal de armas estaba relacionado a su militancia en el grupo guerrillero de ideología izquierdista M19, Movimiento 19 de Abril. Se unió al grupo guerrillero teniendo solo 17 años. Su alias fue Aureliano, por el coronel Aureliano Buendía, uno de los personajes protagónicos de la novela 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Esta guerrilla, la del M19, fue la que ejecutó el 27 de febrero de 1980 una operación armada de película. Fue el asalto y secuestro de la Embajada Dominicana en Colombia, que cautivó la atención del mundo y se extendió por un periodo de 61 días. Gustavo Petro no se cuenta entre los combatientes que tomaron la embajada. Petro afirma que durante sus años con el M19 no tuvo un rol de combatiente, sino que era reclutador y organizador político, por lo que no podemos saber a ciencia cierta el grado de involucramiento que tuvo en esta operación. Lo que sí sabemos es que al momento del secuestro de la embajada, Petro ya contaba con casi 3 años de militancia en el grupo guerrillero. Como dije anteriormente, la toma de la embajada fue un evento que concentró atención internacional, y sus organizadores así lo planearon. Es justo señalar que el M19 no tenía conflicto alguno con la República Dominicana. Su disputa era con el gobierno colombiano. Cuando la Embajada Dominicana invitó a diplomáticos de diferentes países a una recepción, la cual se celebraba el 27 de febrero de 1980, con motivo del aniversario de la independencia dominicana, los líderes del M19 vieron en esto una oportunidad de ejecutar un acto subversivo que acaparara la atención del mundo. El plan era retener los rehenes para negociar la liberación de sus compañeros de armas y a la vez divulgar ante el mundo las condiciones infrahumanas de las prisiones en que se encontraban recluidos dichos presos. Ese 27 de febrero, hacia el mediodía, en la avenida Carrera 30 de Bogotá, elegantes representantes de varios países se desmontan de sus lujosos automóviles diplomáticos para acceder a la embajada. Embajadores de Austria, Brasil, Costa Rica, Egipto, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Israel, México, Suiza, Uruguay, Venezuela, el Nuncio Apostólico del Vaticano, la Unión Soviética, Checoslovaquia, Bulgaria y de la Alemania comunista asistieron al evento. Mientras esto ocurría, en un campo de fútbol frente a la embajada, un grupo de hombres vestidos con ropa deportiva fingían jugar un partido. El grupo era parte de un comando de 16 combatientes del M19, 10 hombres y 6 mujeres, liderados por Rosenberg Pavón, el comandante 1. El embajador dominicano en Colombia en ese año era Diógenes Mayol. En una entrevista para el diario El Caribe en mayo de 2023, su esposa Margarita Valerio de Mayol reveló que 7 de los guerrilleros asistían regularmente al patio de la embajada a jugar fútbol. Rosenberg Pavón y Carmenaza Cardona Londoño, alias La Chiqui, quien era la número 2, llegaron bien vestidos a la fiesta de la Embajada Dominicana sin que fueran invitados. A las 12:10 p.m., el resto del grupo armado irrumpe en la embajada donde se habían congregado los diplomáticos y su personal. Algo que me llamó la atención, en lo personal, fue que los embajadores de países socialistas, dígase los de la Unión Soviética, Checoslovaquia, Bulgaria y de la Alemania comunista, si bien habían asistido a la embajada, abandonaron el lugar apenas 2 minutos antes del asalto. Durante la irrupción, enfrentándose a los guardaespaldas de los diplomáticos, murió el guerrillero Carlos Arturo Sandoval Valero, de apenas 18 años, quien fue la única persona que resultó muerta de la Operación Libertad y Democracia, como la nombró el M19. La embajadora de Costa Rica, María Elena Chazul, narró cómo al escuchar detonaciones y ver chispas y humo, creyó que esto era parte de la celebración de independencia. El empujón de uno de los comandos la sacó de su fantasía. «Somos del M19 y esto es un asalto», gritó el comandante 1. Los embajadores fueron colocados junto a las ventanas para disuadir posibles disparos de francotiradores. De igual manera se rotaba la colocación de embajadores y diplomáticos en cualquier área de la residencia que los guerrilleros consideraran como vulnerable. Algunos de los rehenes también fueron vestidos de guerrilleros, complicando aún más cualquier posible intento de rescate. La embajadora costarricense también relató cómo apenas les daban de comer pequeñas porciones de alimentos que no requerían cocción, como galletas y queso. Por motivo de la fiesta, la residencia tenía abundante comida de buenísima calidad, pero los guerrilleros la tomaron para ellos, pues decían que no iban a comer de lo que enviaba la Cruz Roja.
Temían que las autoridades pusieran alguna sustancia en esa comida. El área fue acordonada por las autoridades, impidiendo el acceso, salida o movimiento de personas de los alrededores. Esto fue foco de malestar entre los vecinos de la embajada dominicana. El 1 de marzo, el vicecónsul de Paraguay, quien estaba herido, un niño, las esposas presentes de algunos embajadores y las mujeres con cargo de embajadoras fueron dejadas en libertad. A las 9 de la mañana del 2 de marzo iniciaron las negociaciones entre el gobierno colombiano y los guerrilleros. Estas se dieron lugar en una camioneta amarilla colocada frente a la embajada. Bajo la amenaza de liquidar a un rehén cada 10 minutos en caso de intervención armada, lo que prosiguió fueron 52 días de tortuosa negociación entre el M-19 y el gobierno. El gobierno de Israel se ofreció para realizar un operativo militar de rescate, pero sin poder darle al presidente colombiano garantías de éxito. Esta última opción fue descartada. Los captores y los rehenes se vieron forzados a convivir durante la duración del secuestro. La esposa del embajador dominicano expresó que ella y su esposo y los demás diplomáticos fueron objetos de maltratos y vejaciones. Reveló que si bien inicialmente los guerrilleros se comportaron hacia ellos como personas educadas y con cierta amabilidad, con el tiempo los comandos del M-19 se transformaron, pasando a maltratar y hasta torturar a los secuestrados. Uno de los embajadores que fue especial blanco de golpes y vejaciones fue el embajador de los Estados Unidos, Diego Cortés Asensio. La señora Valerio de Mayol también narró cómo el embajador de Uruguay le dijo a los secuestradores que la embajada tenía un pasadizo secreto por el cual podían escapar. Esto hizo que su esposo, el embajador dominicano, fuera golpeado y maltratado, para que revelara la ubicación del supuesto pasadizo. Ella cree que el embajador uruguayo había hecho esto para ganarse la confianza de los guerrilleros y despistarlos. Esta versión no carece de verosimilitud. De hecho, el 17 de marzo, habiéndose ganado la confianza de los captores, el embajador uruguayo improvisó una cuerda con sábanas y se lanzó desde una ventana, logrando escapar, pero quebrándose una pierna. Pero no quedó ahí. La policía colombiana lo confundió con un guerrillero y le dio un tiro. Respecto al trato que le dieron los guerrilleros a los embajadores, hay también otras versiones. Por ejemplo, el embajador de Venezuela dijo en una conversación telefónica desde la embajada con un medio de comunicación que sus captores le estaban dando un trato afable y cordial. Es difícil corroborar si versiones como estas son ciertas, ya que por lo general se produjeron mientras los embajadores aún estaban en condición de rehenes. Para la liberación de los diplomáticos, los secuestradores exigieron la liberación de más de 300 presos y la eliminación del llamado Estatuto de Seguridad, una especie de ley de emergencia que le daba poderes extraordinarios a las fuerzas de seguridad del Estado. También exigieron el pago de $50 millones, mas Rosenberg Pavón luego declaró que esta última exigencia no estaba en los planes iniciales y que se les ocurrió después. Los secuestradores insistían que todo era negociable menos la liberación de los presos. La esposa del embajador de Israel, Judith Barak, al momento de ser liberada, también advirtió que cualquier intento de rescate de los rehenes resultaría en tragedia, señalando que los secuestradores estaban fuertemente armados con granadas y rifles. El evento copó los titulares de los medios de comunicación internacionales de entonces. El entonces líder del M-19, Jaime Bateman Cayón, dijo que la propaganda política generada por el asalto había sido más eficaz que una operación guerrillera armada, ya que les había dado mayor protagonismo internacional, y que lo que tenían que lograr después era tratar de mantener a los guerrilleros con vida durante la toma de la embajada. Una nota del diario El Espectador publicó la información de que había un dominicano entre los asaltantes. Lo identificó como Livio Tiburcio, de 35 años y nativo de Atomayor. Fuentes informaron que había sido deportado desde México por actividades subversivas, luego deportado de nuevo desde Perú por lo mismo, hasta que llegó a Colombia. Sin embargo, he buscado otras fuentes para corroborar esta información, pero esta no aparece en otros diarios ni documentos. Después de 61 días de haberse iniciado la toma, Rosenberg Pavón y los representantes del gobierno acordaron que dejarían ir al comandante y a los guerrilleros junto con los secuestrados a Cuba, el 25 de abril de 1980. Fidel Castro le había ofrecido asilo político a los guerrilleros. Una vez en Cuba, los embajadores de los respectivos países fueron liberados y retornados a sus naciones. El principal objetivo, que era liberar más de 300 guerrilleros presos que tenía en ese entonces el gobierno, no fue logrado, aunque los presos fueron amnistiados durante el gobierno del presidente Belisario Betancourt en 1982. La resolución del conflicto sin derramamiento de sangre ha sido vista como un éxito por ambas partes involucradas. Bueno, lo de sin derramamiento de sangre es relativo. Un guerrillero resultó muerto. El vicecónsul de Paraguay resultó herido, pero fue liberado tempranamente. Y no olvidemos al uruguayo Fernando Gómez Fins con la pierna rota y un disparo al escaparse. De hecho, meses después, cuando los demás diplomáticos ya estaban de vuelta en sus hogares, este señor aún se recuperaba de sus heridas en el hospital. Fernando Gómez Fins fue arrestado en 2005 en Uruguay por huir con sus hijos sin la autorización de su madre.
Rosenberg Pavón permaneció en Cuba por un tiempo más. Regresó al país liderando una columna de 80 combatientes que desembarcaron por la desembocadura del río Mira, en el departamento de Nariño. Fue capturado y juzgado en los meses siguientes en un consejo de guerra. En diciembre de 1982 recobró su libertad, junto a otros dirigentes del M-19, como efecto de la Ley 35 del gobierno de Belisario Betancourt, que decretó una amnistía. Como fruto del acuerdo de paz en 1990 y el abandono de las armas, participó en el proceso de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en 1991, por lo cual la guerrilla del M-19 se convirtió en el partido político Alianza Democrática. Décadas después, el comandante 1, Rosenberg Pavón, llegó a ser senador suplente y funcionario del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Pavón visitó República Dominicana en 2007, donde participó en el desayuno del centenario del Listín Diario. Allí reveló que había venido al país antes, en 1965, con intenciones de pelear en la Guerra de Abril. El actual embajador colombiano en República Dominicana también fue militante del M-19, nombrado por Petro. Se trata de Darío Villamizar Herrera. En septiembre del año pasado, el presidente Gustavo Petro atrajo de nuevo la atención de los medios dominicanos cuando dijo a través de un tuit en un post en la red social X lo siguiente: mañana, martes 1 de octubre, se reemplaza el gobierno por la gobernante que quiso el pueblo. Claudia fue miembro del M-19, es decir, para quienes no quieren dos tazas, ahora el M-19 ha dado dos presidentes en América Latina. Se refería a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien acababa de ser elegida. El diario argentino Infobae, en el contexto de esta noticia, recogió lo siguiente, cito: en efecto, durante el encuentro con estudiantes del Centro de Educación Superior, Petro hizo un recuento de su participación en el movimiento 19 de abril. Y contó con detalles cómo la nueva gobernante del país norteamericano apoyó con refugio a algunos de sus camaradas. Cierro la cita. La presidenta mexicana Sheinbaum no se refirió a dichas declaraciones. Las relaciones entre República Dominicana y Colombia siempre se han mantenido fluidas. En la actualidad, de Colombia llegan a Dominicana cientos de miles de turistas, quienes disfrutan de destinos como Santo Domingo, La Romana y Punta Cana. Si quieres conocer más sobre la historia del destino Punta Cana, su nacimiento, su ascenso y la persona que le dio inicio cuando no había nada allí, vea este otro video. La historia personal de Frank Rainieri y su familia te parecerá súper interesante e inspiradora. Por favor, dale me gusta al video y si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal. Soy Profesor Núñez, cambio y fuera.